hoy arrancó la participación de mexicanos en lo que es en Hungría, Budapest, el Campeonato Mundial de la FINA, la natación, y arrancó quien vemos ya en pantalla. ¿Sí está en pantalla? ¿Sí está en pantalla? Randall Willers, este mexicano quien se le conoce como el niño maravilla de México. 15 años tiene de edad este juvenil y ya se llevó en el Campeonato Mundial de esta especialidad la 9ª posición. Pasó sin ningún problema el preliminar, ejecutó el segundo clavado que fue la ovación en este acuático de Budapest con una calificación de 92.40, el más alto grado de dificultad que ejecutó este mexicano. Se nota que hay planeación en los clavados en México, hace que cada vez más emerjan, por supuesto, nuevos talentos, como también vemos en lo que fue la final del trampolín de 3 metros, Aranza Chávez y Julián Sánchez, quien quedaron acá, no les fue tan bien, en la 13ª posición. Esto fue trampolín 3 metros en la modalidad de sincronizados mixtos. No le va bien a este equipo mexicano. Son un total de 46 los mexicanos que participan. También estuvieron hoy las ondinas en nado sincronizado, en el cual finalizaron en la 6ª posición. También buenísima la participación de estas sirenas en el nado sincronizado. Y el día de ayer, el jamaiquino Usain Bolt también participó en la Liga Diamante allá en Mónaco, en Francia, registrando después de hace un año que no bajaba el reloj en menos de 10 segundos. Registró 9.95. Isaiah Young de Estados Unidos registró 9.98. Esto es ya el inicio de la despedida del gran jamaiquino, que se va a retirar en el próximo Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Atletismo, que será en el Estadio Olímpico de Londres del 5 al 13 de agosto, en donde también van a participar un total de 14 atletas mexicanos encabezados por la grande Lupita González. Quien no sabe, bueno, el récord es de 9.58 de Usain Bolt en los 100 metros, pero su máxima velocidad radica por ahí entre el 1.20 y cuando va de 20 a 60 metros alcanza una velocidad de hasta 43.4 kilómetros por hora. Lo máximo que se tiene registrado en un ser humano lo tiene el señor Usain Bolt. Y el Tour de France también se corrió hoy la penúltima etapa, son un total de 21, y el pedalista Chris Froome, el británico, con esto asegura. Hoy la etapa fue de Marsella a Marsella, un total de 22,5 kilómetros. Se lleva ya el liderato hasta el momento de todo lo que se ha recorrido en 20 etapas. Es el que mejor tiempo ostenta, por eso es que es el líder general, con un total de 83 horas, 55 minutos, 16 segundos. Supera por 54 segundos a su perseguidor, a Rigoberto Urán, quien es el colombiano, quien es muy probable que el día de mañana en los Campos Elíseos en Francia se corone, y además sería 2013, 2015, 16 y este año que se corona el británico Chris Froome, y ojalá y no sea como ya sabemos Lance Armstrong, que se andaba nada más arponeando y arponeando. Bueno, el equipo del Cruz Azul, el Cruz Azul, no me puedo burlar del equipo de Cruz Azul, pero sí me puedo burlar de esto. Manuel Lahoud, la nueva contratación, primero había atajado el penal, lo hizo muy bien. Bueno, creo que el gol ya no se vio. Bueno, fue nefasto el gol de este portero, el gol que llega por parte del Cruz Azul. Ahora sí, ahí viene. Cuando un portero no tiene dedos, esto es muy probable que pase. Eso, con eso abren el marcador de Edgar Zambeso, el jugador de Cruz Azul. Después, en un contragolpe, viene otra vez la máquina y con eso se llevan los primeros 3 puntos. Al menos se vio con idea el equipo de Paco Gémez, y hoy también en el estreno de El América con el hashtag de Estadio Azteca, que por cierto tuvo en la vía de Twitter una interacción de más de 6,000 personas, una asistencia también bastante baja. Bruno Valdés ocasionaba el penal y llegaba Camilo Zambeso, el brasileño, y al final el gallo se apareó al águila, y con esto se llevan la victoria. En más resultados, no, el hashtag ya lo mencioné. Resulta que hoy Tigres le está pegando 5-0 le ganó Tigres a Puebla, Atlas 3-0 a León, Lobos WAP sin quien no tuviera nadie los pudo transmitir. Empata a 2 con Santos y más adelante jugará las Chivas contra el equipo de Toluca a las 9:06 y hoy también se viene partidazo, al menos se piensa que será bueno, la semifinal de la Copa Oro, el equipo de los Estados Unidos contra Costa Rica, y el día de mañana en punto de las 8
tiempo en la Ciudad de México. El equipo de Jamaica va a recibir, en este caso, bueno, México juega como local en el estadio en Rose Bowl, en Pasadena, California. Ahí se jugará la semifinal. Si llega a pasar México, no creo, porque no tiene ni fútbol, ni siquiera idea de poder campeonar en esta Copa Oro, que muy probablemente se la va a llevar Estados Unidos, y todo gracias a que Bruce Arena sí planificó, cosa que no hizo Juan Carlos Osorio. Hasta acá la información deportiva.